¿qué tal? En este tema vamos a tratar de hablar de las características que tienen las funciones, ¿de acuerdo? En los libros de texto son varias las páginas que dedican a esto, sin embargo es verdaderamente fácil. Una de las primeras características que tenemos de las funciones es su continuidad. Esto es un tema de ir apuntando en una hoja, en el cuaderno, y ponernos 1, continuidad. ¿Me escucháis? Le dais al pause, lo apuntáis, nos lo estudiamos y continuamos. Esto no es no lo entiendo, repito por NA no sé cuántas miles de millones de veces. No me lo sé. No es no lo entiendo, es no me lo sé. ¿De acuerdo? No tenemos que aprender. Entonces, continuidad, cuando yo tengo una función, por ejemplo, así, vamos a imaginar que vamos a pintar de color negro lo que sería en nuestra mano el lápiz. Mientras yo no levanto el lápiz de mi función, esa función es continua. No he levantado el boli. ¿Veis cómo le he repasado? Sin embargo, vamos a escribir otra. Si yo tengo esta función, me ha salido un poco feo, no es cierto todo lo que acabo de poner, pero bueno, para el ejemplo vale. En el momento en que yo voy repasándola y tengo que levantar mi bolígrafo, ¿veis? Tengo que levantar mi bolígrafo para seguirla, ya no es continua. Allí hay un salto, allí pasa algo. Esto sería una función continua y esto sería discontinua porque tiene un salto. Hasta allí se entiende, ¿verdad? Vale, pues lo primero que nos vamos a apuntar en el cuaderno es continuidad. Es mientras yo sigo con el lápiz en la mano, mientras yo puedo ir repasando la función, y será discontinua cuando yo levanto el bolígrafo y tengo que volver a la siguiente línea, ¿de acuerdo? Siguiente cosa que vamos a aprender de la continuidad es que la continuidad se expresa siempre en intervalos del eje de la X. Apuntamos. Intervalos del eje de la X. Intervalos eje de la X. Por ejemplo, yo tengo esta función hasta aquí y luego así. Vamos a hacer la prueba. Cambio el bolígrafo. Bueno, esto sería el -8, por poner un ejemplo. Esto el 3 y esto el 7, por ejemplo. Vamos a ir repasándola. Continua, no levanto el boli, no levanto el boli, no levanto el boli, no levanto el boli, pero ahí tengo que levantar el boli. Entonces, hemos dicho que mi función siempre lo decimos en intervalo del eje de la X, es decir, es continua del -8 al 0. Ponemos así, continua del -8 al 0. Unión, porque hay otro pedacito, ¿verdad? Vengo aquí, sigo repasando dónde es continua. Del 3 al 7, ¿verdad? ¿Veis qué fácil? Entonces apuntamos continuidad mientras no levanto el boli de la función y siempre se apunta en intervalos del eje de la X. ¿Vale? Venga. Siguiente cosa que vamos a aprender, siguiente característica, es los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte. Venga, muy bien. Una función puede cortar a los ejes de coordenadas, tanto al eje de la X como puede cortar al eje de la Y. En este caso vemos que corta aquí, aquí y aquí. En el eje de la Y, siempre, si está cortando en el eje de la Y, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, como en el punto que queráis, siempre la primera será 0. Siempre la X es 0. Chupao, ¿no? Vale, y ese por ejemplo sería el 1, pues se corta en el 0, 2. ¿Y dónde corta en el eje de la X? Corta aquí, que este podría ser también el -2,
Y este para que no sean todos 2 vamos a poner el 3. Pues corta en el menos 2, 0 y en el 3, 0. A diferencia de la continuidad que hemos visto hace un momento, que poníamos en intervalos, aquí los puntos de corte se tratan como puntos, como puntos formados por X, Y. ¿Veis que es muy teórico, muy teórico? Me tengo que apuntar en el cuaderno, puntos de corte son siempre puntos exactos, X, Y se van señalando dónde va cortando mi función. ¿Ok, McKay? ¿Sí? Venga, la apuntamos en el cuaderno, le dais al pause, la apuntáis, lo aprendéis y le volvéis a dar al play, que tengo 2 o 3 puntos más que comentar. Borramos. Venga, característica número 3. Muy importante. Creciente, decreciente. Máximo, mínimo. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo una función... qué torceduras de recta me salen. Pereja. Bueno, da igual. Que lo que quiero es que lo entendáis. Tengo una función que hace así, por ejemplo. Nos vamos a imaginar, vamos a pensar que somos aquí una cosita que van dando por mi función. ¿Qué estoy haciendo? Subir. Mientras yo subo es, lógicamente, creciente. ¿Vale? Vamos a cambiar el color, lo voy a poner en azul. Y si sigo estando aquí y hago bajo como si fuera un tobogán hasta aquí, mientras bajo es decreciente. ¿De acuerdo? Una cosa también para anotar en el cuaderno. Aquí, tal como en continuidad, también se da la solución en intervalos de la X. Vamos a poner puntos para que lo entendáis. Este, por ejemplo, el menos 4, menos 2, 3, y este, por ejemplo, sería el 7. Vamos a ver dónde era creciente. La habíamos pintado con verde, ¿verdad? Pues es creciente del menos 7 que empieza al menos 2. ¿Lo veis? Que todo este trozo había crecido. ¿Lo veis? Creciente de menos 7 a menos 2. Decreciente la habíamos pintado con azul. ¿Veis que decreciente empieza del menos 2 hasta aquí, hasta el 3? Y siempre la X, del menos 2 al 3. Y volví a crecer de nuevo de aquí del 3, si fuéramos el moñaco, hasta que llega aquí al 7, todo este trozo que ha hecho el moñaco. Crecer, subir para arriba y cansarse, ¿verdad? Venga, pues unión de 3 a 7, ¿vale? Bueno, vamos a intentar borrar todos estos rayotojones que he puesto yo por aquí. Bueno, mira, lo voy a borrar entera. Y la voy a hacer de nuevo para que la veáis. Me va a hacer hasta las líneas rectas, hombre. Qué fácil, ¿eh? Vale, era creciente del menos 7 al menos 2, que nos hacía algo así. Decrecía del menos 2 hasta el 3, que la había puesto por aquí. Y luego subía hasta el 7, ¿verdad? Algo así había hecho. Bueno, no me importa. Lo que quiero que veáis es que cuando una cosa sube, cuando hay un periodo decreciente y luego un periodo de decreciente, aquí se genera un punto máximo, ¿vale? Para que haya un máximo tengo que, mirad, cambio el color, tengo que subir para luego bajar. Esto es el máximo de la montaña, el pico del Aneto, el pico del Everest. No tiene que ser, por ejemplo, esto no es un máximo. No. Cuando se me escapa un globo y luego no lo puedo coger nunca más, no es máximo. Tengo que subir para volver a bajar. ¿De acuerdo? Y mínimo es
cuando bajo y luego subo. Aquí se genera un mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, que allá teníamos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Muy importante, ¿vale? Igual que creciente y decreciente, lo voy a subrayar con amarillo fosforitingo, que me encanta, que se ponía en intervalos de la X, este máximo de aquí y este mínimo de aquí, sin embargo, muy importante, sin embargo, se ponen puntos. Máximo y mínimo se pone en puntos. ¿De acuerdo? Este punto es, bueno, este vamos a poner que es el 3, este vamos a poner que es el menos 4. Este máximo es el menos 2, 3. Punto concreto. Menos 2, 3. Y este mínimo vamos a inventarnos que esto es un 5 menos 4 también. 5 menos 4. ¿Os dais cuenta de la diferencia? En el creciente y en el decreciente se decía intervalos de la X. Sin embargo, en los máximos y en los mínimos se pone puntos. ¿Vale? Darle al pause ahora de la pantalla y ya hemos apuntado continuidad, ya hemos apuntado punto de corte con los ejes, apuntaros creciente, decreciente y apuntaros máximo, mínimo. Muy importante, ¿quién se pone en intervalo de la X? ¿Quién se pone en punto? ¿Vale? Aún me queda uno más, 2, que lo vamos a hacer en un momento, en un bolero, que sería el dominio. El dominio es muy parecido prácticamente a la continuidad, pongo así, muy parecido. Porque cuando una función no es continua tampoco tiene dominio. Para ver el dominio yo me tengo un troquillo que me voy a convertir en un moñaco que va andando por el eje de la X, ¿de acuerdo? Y va mirando hacia arriba y hacia abajo dónde tiene función y dónde no hay. Entonces el moñaco empieza, no hay función, no hay función, ya hay función, ya la ve. Esto por ejemplo podría ser el menos 6. Entonces mientras el moñaquico va viendo, función, es que hay dominio. En este caso, este trozo, vemos que hay dominio. Cambio de color para que lo veáis. Vemos que hay dominio del menos 6 al menos 2. ¿Sí? Pero ahí hay un saltete. Bueno, pero eso lo diríamos en continuidad. Porque yo, aquí se me acaba de ver hacia arriba, pero sigo viendo hacia abajo. Sigo. Voy viéndola bien, la veo. Imaginaros bajando la cabeza y mirando la línea. Se acaba la línea de abajo, pero la sigo viendo hacia arriba, hasta aquí. Por tanto, la función tendría dominio del menos 6 que hemos hablado en un principio al 4. Dominio de menos 6 al 4. ¿Vale? El moñaquico seguiría andando y como no ve función, no ve, no hay dominio. Hasta que llega aquí. Aquí vuelve a haber función arriba. ¡Ay! Si el profesor me pone una flecha es que se va al más infinito, ¿de acuerdo? Pondríamos del 7 al más infinito, ¿de acuerdo? También el dominio, muy importante, es como la continuidad y como el creciente y el decreciente, siempre son intervalos de la X. Importante. Vamos a ver. Todo este tema es teoría pura y es muy denso. No os queráis meter todo en el cerebro, en el bajo seso que digo yo, a la primera de cambio. Despacio, me lo miro, cojo un ejercicio, os mando yo hechos, os ponéis en videoconferencia conmigo, lo que queráis, ¿vale? El último que me queda sería ya 1, 2, 3, 4, el quinto, ¿verdad? Recorrido. Vale, este es el único que la solución va a ser el intervalo de la y. Intervalo de la y. Aquí hay mucha discusión entre profesores, porque hay profesores que lo miran de abajo
arriba y hay otros que lo miran de arriba hacia abajo, ¿eh? Bueno, vamos a imaginar que tenemos esta función. Y entonces, en vez de ser un muñeco, voy a ser un mono. Un mono allí un poco feo el mono, pero bueno. Y en vez de ir mirando como antes, arriba y abajo, vamos a ir mirando a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Mientras no veamos función, no hay recorrido. Hasta que no la empezamos a ver, mira aquí ya empezamos. Ay. ¿Veis que veo función hasta que llega al 4? ¿De acuerdo? En este caso recorrido es de -3 a 4. Siempre de abajo arriba. Pero a ver, si algún profesor os dice lo contrario, como siempre digo, la razón la tiene el profesor, no yo. Si hay algún profesor, que hay algunos que lo hacen de arriba a abajo, se hará como diga el profesor y ya está. ¿Vale? Bueno, hacemos un repaso. Continuidad. Intervalos en el eje de la X, ¿verdad? También el dominio, lo mismo, intervalos del eje de la X y también el creciente y el decreciente. ¿Qué se hacía a punto concreto? El máximo, el mínimo. Y los puntos de corte, ¿vale? Y lo único que se hace en la Y es el recorrido, ¿vale? Este vídeo hay que verlo mínimo 9 veces. Por ciencia infusa no entra. Esto no es no lo entiendo. Hay que verlo y si no me llamáis, ¿eh? Venga, chao amigos, un placer. Haremos más cosas de estas. Besitos, chao.